gloria de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara.
Muy apreciados hermanos, querida iglesia, muy buenas noches. Dios continúe bendiciéndonos a todos y que su gracia y su misericordia sean con todos nosotros. En esta oportunidad continuamos con la temática que traemos en estos meses, donde estamos mirando los evangelios y aprendiendo de ellos. Me corresponde en esta noche compartirles y vamos a estar en capítulo 6. Vamos a leer los primeros 15 versos y estaremos tocando los temas Jesús y las limosnas, Jesús y la oración. 2 temas. Bueno, en estos últimos meses del año, nuestro pastor Alberto y nuestros ancianos han determinado que estudiemos los evangelios. Ya hemos avanzado con el Evangelio de Mateo. Estamos estudiando la palabra del Señor en ellos. Los evangelios son el relato de la vida de Jesús desde 4 perspectivas complementarias. No tanto diferentes, sino complementarias. Mateo en particular, como lo dijimos al principio, quiere mostrarnos evidentemente que el reino de Dios se ha hecho presente entre nosotros, los humanos, en la tierra, entre los seres humanos, y que Jesús es el Rey y Salvador prometido. Ya estaba dicho. Por ello es que él hace las referencias, nombra a Abraham, nombra a David, nombra a los profetas, y nos presenta también la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde procede? Para poder identificar que Jesús es descendiente de David y por lo tanto Él es rey. Y Él viene a ocupar ese reinado que Dios le prometió a David, desde que sería siempre. El rey que nació y vivió humilde, pero determinadamente a cumplir con su misión de salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Ese es Jesús. Y Mateo pretende mostrarnos a través de su relato. Yo voy a permitirme leerles los primeros 15 versos de Mateo 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 5. Aquí en este primer párrafo habló de la limosna, de las ayudas a las personas que necesitan. Y del 5 en adelante, hasta el 15, va a hablar de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y todo por todos los siglos. Amén. Sigue diciendo el 14 y el 15. Porque si perdonáis a los hombres, nuevamente eso se refiere a todo su auditorio, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Les invito a que oremos. Padre Celestial, te damos gracias en estos momentos porque nos permites este tiempo, Señor, para entrar a meditar tu palabra y poder encontrar en ella, Señor, las verdades que nos alimentan y que fortalecen nuestra fe. Mi Señor, yo te ruego en estos momentos, y sé que con todos mis hermanos que se encuentran a través de estos medios conectados, oramos a ti, Señor. Te pedimos porque tu palabra nos edifique, nos fortalezca, nos llene de fuerza y de vitalidad espiritualmente, Señor. Que tu palabra sea propicia a nuestra necesidad también en nuestro corazón y en nuestra mente. Padre, gracias te damos, y así como el Señor Jesús nos enseña qué debemos expresar en nuestras oraciones, Señor, te pedimos, Padre, porque tú suplas todo lo que necesitamos, porque tú nos perdones, Señor, perdónanos, así como nosotros debemos aprender a perdonar también a otros, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre. Reconocemos que tú eres Dios allá en los cielos. Señor, que el tiempo, el poder, la gloria es tuyo, Señor. Por eso debemos aprender a confiar absolutamente todo en ti. Señor, reconocemos tu gran misericordia por la cual nos ayudas, porque tu amor, Señor, permite que sea tu misericordia la que llegue a nuestras vidas y no tu castigo, Señor, por nuestros pecados. Por eso nos has dado salvación en Cristo, en tu Hijo amado, para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna, Señor, y darnos vida. Y vida en abundancia, dice tu palabra, Señor. Y además vida eterna para estar contigo. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Oramos porque tu Espíritu Santo nos guíe en todo esto. Lo que vamos a meditar, la reflexión que de allí cada uno pueda, Señor, tener para su propia vida. Que podamos encontrar para nosotros. Te lo ruego, que sea guiada por tu Espíritu Santo. Oro, Señor, que bendigas a todos nuestros hermanos. Hay muchos que no tienen el acceso, Señor, a conectarse. Padre, que tu gracia y tu misericordia sea por tu Espíritu Santo llegando a ellos y los edifiques y los fortalezcas, Señor. Los llenes de fe, de fuerza, y que ya en el tiempo en que podamos volver a encontrarnos reunidos en el templo, Señor, sea un tiempo de mucho gozo, de mucha alegría, de gratitud a ti, Señor, y de expresiones alegres de alabanzas y de adoración a ti, Padre. Estamos aprendiendo en todo este proceso. Estamos aprendiendo y tú lo has permitido para que tu iglesia, para cada uno de tus hijos, Señor, aprendamos, Padre Santo, muchos, yo sé que de muchos temas y de muchas vivencias en nuestra vida. Enriquece nuestra vida con ellos, Señor, y que podamos volver a reunirnos, eso sí te pedimos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a tratar el tema en esta ocasión, Jesús y la limosna, Jesús y la oración. El texto base es el de Mateo 6, 1 al 15. Vamos a hacerlo más o menos en una metodología de observación, de ir mirando el texto. Antes quiero decirles hacer unos comentarios a manera de introducción y luego entonces pasamos a tratar los dos temas. Dios me los bendiga. Bien, mis hermanos, continuamos entonces.
Ha sido muy enriquecedor y edificante poder escuchar las diferentes enseñanzas y las reflexiones por parte de varios de nuestros hermanos. Sé que nos ha permitido comprender mejor el propósito del Evangelio según San Mateo, y así continuaremos con los demás evangelios. A través de su relato, Mateo nos presenta a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y legítimo rey de Israel. Y siendo Jesús rey, con él llega su reino, el reino de los cielos. Este reino será ocupado por quienes reconozcan y obedezcan al rey. Eso es lo que es un reinado. ¿Quiénes son los súbditos? Aquellos que reconocen al rey y se sujetan a él. Mateo quiere enseñarnos cómo vivir en el reino de Cristo. Es toda una enseñanza, una cátedra, digámoslo, una cátedra sobre el estilo de vida de los que pertenecen al reino de Cristo. Se fundamenta este reino en principios y en valores espirituales, morales y sociales que van a modelar un modelo de vida, van a modelar la vida del creyente en Cristo acá en la tierra. Esto lo enseña especialmente el Sermón de la Montaña, como se llama, los capítulos 5, 6 y 7, y ahí nos enseñaban algunas hermanas al respecto y aprendimos, por ejemplo, de las bienaventuranzas, la hermana Ellen Coneo. Las bienaventuranzas podríamos decir que son esos principios y valores fundamentales que estructuran la vida del creyente desde dentro de su ser, para afrontar las circunstancias de la vida terrena, nuestra vida aquí en la tierra, ¿cierto? Cumpliendo en esencia la ley de Dios, fundamentalmente eso. ¿Sí? ¿En razón de qué? De que ningún ser humano puede cumplir la ley. En esa razón, Jesús se ofrece voluntariamente, negándose a sí mismo para cumplir toda la ley y así justificarnos. Veíamos también que nos enseñaba la señora Diana Gómez el carácter de la justicia. Entonces, estos dos temas que están en el capítulo anterior, el capítulo 5, nos han dejado grandes enseñanzas. Valga notar que el estilo de vida de Jesús nos enseña Él con sus palabras, con sus hechos y su misma vida. Es exactamente el cumplir la ley de Dios en esencia. Eso es una gran enseñanza del estilo de vida de Jesús. Él vino, y lo dijo él en el capítulo 5, el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplir. ¿Sí? Bien. El cumplir la ley en su espíritu nos da una moral y comportamiento social diferente a los demás. Vemos el ejemplo de Jesús, de los apóstoles. Ellos, al vivir el Evangelio, están cumpliendo en esencia lo que es la ley. ¿Y qué es lo que esto permite? Una moral diferente a los demás, un comportamiento en lo social y en demás áreas diferente a las demás personas que no se sujetan. Nuestras acciones están direccionadas por esos principios y por esos valores que en sí son transversales a todo el ser y hacer del creyente. Los principios y valores que nos enseña la ley, en esencia, que no es otra cosa que el mismo Evangelio, los principios y valores que son los que deben estructurar nuestra vida como cristianos, ¿sí? Ellos son transversales a todo nuestro hacer y nuestro ser como persona. Cruzan todo el existir del ser humano, del creyente. Bien, en este contexto de estos capítulos 5, 6 y 7, que se denomina el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña,
En este contexto están los dos temas que trataremos esta noche: Jesús y la limosna, Jesús y la oración. Vámonos otra vez al capítulo 5, capítulo 6, estén ahí los primeros versos que los leí hace un rato, y desde ahí vamos a comenzar a observar y a compartir, a ver qué nos enseña la palabra a nosotros. En el capítulo 5, que es el anterior al que tenemos, Jesús, el Rey, hablaba de justicia que deberían poseer sus súbditos. El Rey, cómo deben vivir y comportarse los súbditos, que seríamos nosotros los cristianos. Esta justicia, según Jesús, debe superar la justicia de los escribas y de los fariseos. Esa es toda una gran enseñanza allí que tenemos de parte de Jesús. Y esta justicia se recibe solo por medio de Cristo. No hay otra forma. El hombre por sí no puede. Mateo 6, todo el capítulo, trata sobre la parte exterior de la religión, o sea, la expresión externa de nuestra fe, en otras palabras. Cómo nosotros, en nuestras expresiones, que es lo que los demás van a ver, a oír y a ver, vamos a mostrar cuál es nuestra fe, en qué hemos creído nosotros. Santiago 2, capítulo 2, verso 14 al 17, dice lo siguiente: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, la fe, nuestra creencia en lo que hemos creído, debe movernos a servir a los demás para que mejoren sus condiciones. Ese es un llamado del creyente. Todos aquellos que profesamos el Evangelio tenemos ese llamado en nuestra misión de predicar y de enseñar la palabra, también de poder ayudar a los necesitados. En este capítulo 6, Mateo nos habla sobre la justicia que los súbditos del reino deben practicar. La motivación es el elemento importante en lo que hacemos para Dios. ¿Qué me motiva a mí a hacer para Dios? ¿Qué me motiva a trabajar para Dios? ¿Qué me motiva a hacer la voluntad de Dios? Y esto concierne únicamente a mi alma y a Dios. Es algo entre Él y yo. Esos motivos son entre Él y yo. Entonces, podríamos hablar como tema los motivos internos que rigen los actos externos de justicia. Según Mateo 6, por ejemplo, las limosnas, la oración, el ayuno y la obtención de riquezas. Son cosas que nosotros practicamos, que vivimos. Entonces, ¿qué me motiva? ¿O cuáles son los principios que mi fe me da para yo poder dar limosna, para yo orar, para yo ayunar y también para manejo de los bienes? Más o menos eso sería a lo que nos llama este capítulo. Observemos entonces el capítulo. ¿Bajo qué principios y valores se rige la relación de los súbditos del reino de los cielos con Dios? Aprendamos en estos dos temas que vamos a tratar, dar limosna y la oración, cuáles son esos motivos. Primero es el motivo y el método para dar limosnas. Es el primer tema que trata el capítulo 6. Los temas mencionados en este capítulo, dar limosna, la oración, el ayuno, el dinero y también el pensar y preocuparse por el futuro, que también lo contiene, tienen connotaciones prácticas. ¿Sí? Y es lo que viene diciéndonos entonces Mateo.
lo que nos quiere mostrar. Cuando yo actúo, como cristiano que soy, hago algún acto de estos, por lo menos que menciona él, hay un motivo. ¿Cuál es? Hay algo que es interno que me va a motivar a ello. En primer lugar, el Señor habla sobre las limosnas, ¿cierto? Aquí en este capítulo. Recordemos que todo esto tiene que ver con la parte externa de la fe, de la religión que yo profeso. Con ostentar o profesar una fe. Leamos versículos 1 y 2. Dice: cuidad, ya en la Biblia de las Américas, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Repito, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Bien, el Señor Jesús estaba dirigiendo su comentario ¿a quién? A los súbditos del reino, de su reino, ¿cierto? A ellos les está hablando. Ahora nos está hablando a nosotros, en este momento ahora nos está hablando la palabra a nosotros. Encontramos aquí un gran principio, es importante para nosotros. El dar a otros es un tema entre tú y Dios, entre mí y Dios, o entre Dios y mí. Nadie más. Cuando los fariseos querían entregar algo a los pobres, acostumbraban situarse allá en una esquina donde hubiera mucha concurrencia, ahí en Jerusalén, pasara mucha gente. Y entonces hacían sonar una trompeta o una campanita. Lo hacían con dos propósitos. Uno era reunir a los necesitados para que recibieran un regalo de parte de ellos. Y el otro, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, mostrar a los demás sus buenas obras. Ahí entre comillas, sus buenas obras. Entonces habían dos motivos. Sí ayudaban, y en eso eran legalistas. Pero lo que tal vez más les interesaba era que vieran que ellos estaban cumpliendo con la ley, y ellos eran dadivosos, ayudando a los más necesitados. Hoy, mis hermanos, creo que podemos decir, vemos a la mayoría, ¿cierto?, sonando campanas, sonando trompetas, para que vean. Y esto lo usa toda persona. Lo usan las empresas, lo usan los políticos con más razón, lo usan las instituciones del Estado. Y lástima, vemos también cristianos haciendo hasta un espectáculo. Y vemos por la televisión espectáculos. Y a veces veo algunos y da tristeza, ¿no? Si vemos a Jesús, a los apóstoles, no necesitaron hacer espectáculos. Sencillamente Dios evidenciaba lo que ellos hacían para que otros creyeran. Pero nunca tuvieron que sonar trompeta, sonar campanilla. Aquí estoy yo, vengan, que les voy a mostrar el poder de Dios. Nunca. Nuestro Señor, el Señor Jesús, dijo que cuando los fariseos obraban de esta manera, ya tenían su recompensa. ¿Cuál era esta recompensa? Recibir los honores de los demás, honores de hombre. Y sabemos lo que son los honores de hombre hoy día. No así en nosotros. Y creo que aplica la palabra para todos los que de una u otra forma nos corresponde enseñar, predicar, compartir, dirigir, guiar, liderar procesos, a todo, pero no hacia nosotros. El consejo del Señor es que esto es un asunto entre Él y mí.
entre él y tú, mi hermano. Debe ser así. Sus limosnas no eran un asunto privado entre ellos y Dios. Los fariseos lo hacían era para que los demás los vieran y entonces recibían de ellos el honor por las buenas obras. Aquí cabe preguntar para nosotros, ¿por qué motivo doy yo? ¿Cuál es el motivo de yo darle a alguien? Ese es un tema entre Dios y tú, entre Dios y yo. En el momento en que hay un tercero implicado, no se te reconoce ningún mérito en los cielos, porque no significa nada para Dios. Esa sería la aplicación de ese principio. Cuando ya hay implicado un tercero, pierde valor. Bien, miremos el 3 y 4. 6 de Mateo 3 y 4. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El acto debe ser tan secreto que la persona prácticamente olvide lo que ha dado. Más o menos a eso nos llevaría el pensamiento. Sí, algo que es tan secreto que al final pues yo hasta lo olvido. Eso tiene que ver con que cuando damos no esperamos ninguna compensación. Sencillamente damos porque nace del amor de Dios en nosotros, nace el hecho de dar a otro lo que necesita y cuando tenemos la capacidad para hacerlo. Bueno, de esta forma, cuando doy de esta forma, muestro entonces la justicia de Dios. Y no lo hago ante los hombres, lo hago ante Dios. ¿Sí? Por lo cual el Señor entonces, ¿qué hará? Recompensará en público. Y es Dios. ¿Y cuál recompensa es más importante? ¿El aplauso del hombre? ¿Una palabra de elogio? ¿O la recompensa de Dios? Bien, pasemos al segundo tema, mi hermano. Las señales de la oración. Las señales de la oración. Este también es un acto entre Dios y yo. Entre Dios y tú. Dice el verso 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Recuerden, hipócritas, ¿cierto? Lo dijo también en el tema de la limosna. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa en público. Repite varios términos de los anteriores. Hipócrita, en pie, para que los vean en las esquinas donde hay concurrencia, ya tienen su recompensa. Bueno, el término hipócrita es duro, ¿cierto? Suena duro. Y que de pronto alguien esté predicándonos y nos diga hipócritas, hasta nos ofenderemos. Jesús lo usó. Y sabemos lo que significa hipócrita, ¿cierto? Todos, ese es un término muy común. Bueno, este término lo usa Jesús. Ellos oraban para ser vistos por los demás. O sea, imaginemos de pronto la posición que tenían, el tono de voz que usaban, los términos que usaban, para que otros escucharan. Y conseguían eso, que los demás prestaran atención a sus oraciones y los podían elogiar, ¿cierto? Por esas oraciones que ellos hacían. Pero esas oraciones no, como lo decimos, no pasaban del techo de la sinagoga, no pasaban del alto de un edificio. ¿Qué nos aconseja el Señor a nosotros? Pero tú, los que somos de su reino, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Jesús está hablando a los ciudadanos del reino. En este texto que acabo de leer, él usa el término padre. Padre, entonces hay hijos, ¿cierto? ¿Cómo me convierto en hijo de Dios? ¿Cómo te conviertes en hijo de Dios? Y si tal vez alguien está conectado con esta transmisión y no ha reconocido a Dios y a su Hijo Jesucristo en su sacrificio en la cruz, mire lo que dice la palabra. Juan 1:12. ¿Quién puede ostentar el título de hijo de Dios? Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Bueno, la versión Reina Valera dice, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. En esta versión de las Américas cambia un poco, pero es el mismo texto, solo que cambió el orden de las palabras sin cambiar el sentido. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. O sea que recibir a Cristo es porque he creído en Él. Y el paso fundamental para ser hijo de Dios es haber recibido a Cristo. ¿Y qué es recibir a Cristo? Es entender, comprender y aceptar que su sacrificio en la cruz es el único en el universo que me puede salvar de la condenación y que me puede llevar a la gloria eterna con Dios. Eso es ser hijo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hasta no nacer de nuevo, no puedes llamarte hijo de Dios. Y no puedes llamar a Dios tu Padre. Bueno, recordemos que la nación de Israel en conjunto fue llamada por Dios Israel mi hijo. Pero en ningún individuo en particular fue llamado así. Ven, en este pasaje el Señor Jesús está hablando de una nueva relación con Dios. Recuerden, Jesús es el Evangelio, es el nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto con Dios, el nuevo pacto que Dios quiere hacer con la humanidad. El primer pacto fue anterior y es la ley, y es el Pentateuco, y es Moisés, y es el pueblo de Israel, ¿cierto? El segundo pacto es Cristo, y es el Evangelio de Cristo, son las buenas nuevas de Cristo, es la gracia y la misericordia de Dios para la humanidad, y es para toda la humanidad. Entonces, el Señor está hablando de una nueva relación, de un nuevo pacto. ¿Y cuál es? Nacer de nuevo. La única forma de acreditarme, de hacerme parte de ese nuevo pacto, del reino de Cristo y del reino celestial, es a través de nacer de nuevo. Eso sucede cuando yo creo y recibo a Cristo. Cuando creo en Cristo y lo recibo como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador, expresamos, ¿cierto? Para dar el sentido completo de lo que significa recibir a Cristo. Bueno, volviendo al tema de la oración, se nos dice que debe ser secreta y sincera. Eso es lo que nos está diciendo, secreta y sincera, el mismo Señor Jesús. Muchos santos desconocidos serán posiblemente conocidos en el futuro tribunal de Cristo. ¿Sí? Cuando personas que de pronto oraron verdaderamente a Dios, las podamos ver allá. Así que muchos estarán allá por esa oración secreta y sincera, que no la vimos en la calle, que no la escuchamos en voz alta, pero ahí estuvieron. Y toca pensar en nuestra iglesia, ¿cierto? Allí esas hermanitas, esos hermanitos que permanecen allí calladitos orando, o allá en tu casa, allí, aquí en nuestra casita, ese tiempo que nadie más lo ve y lo tenemos allí con el Señor, en la madrugada, en cualquier hora,
La verdad que rico es en la madrugada. Vamos al versículo 7 y 8. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Mire lo que dice la palabra. Entonces la oración debe caracterizarse por su sencillez y por su brevedad también, ser muy prácticos en lo que decimos, no soltar palabras por decir palabras, y a veces que no tienen, la una con la otra no tienen encuentro, no hay articulación entre una palabra y la otra que se dice, porque solamente abrimos la boca y lo que salga. No, parece que el llamado es a ir muy consciente, a decirle a Dios con mucha sinceridad, con mucha sencillez, ¿cierto? Lo que yo quiero decirle, lo que yo estoy sintiendo, el clamor que le estoy haciendo, muy puntual. Sinceridad, Mateo 6:6. Allí nos habla de entrar en el cuarto y cerrar la puerta. O sea, tu oración es un asunto que concierne únicamente a ti y a Dios. Es íntimo y secreto. Esa oración Dios la vale. Entonces, aprendamos a eso. Esa oración es entre Él y yo. Eso no deja dicho, mi hermano, que allá en la iglesia todos oramos, porque tal vez me piden ore por el hermano, ore por el enfermo, ¿cierto? Y todo esto lo hacemos porque es parte de nuestro ministerio, de poder orar por los demás, de poder pedir a Dios en intercesión por otras personas. Esa oración es necesaria, pero en lo que corresponde a mi vida con el Señor es Él y yo. Sencilla es Mateo, el versículo 7, del capítulo 6, versículo 7. Ahí nos advierte sobre no repetir inútilmente las palabras. ¿Sí? Debemos expresar directamente los aspectos esenciales y decirle al Señor lo que en verdad hay en mi mente, en mi corazón. ¿Sí? Eso es lo que debo decir. No es abrir la boca y que salga cualquier palabra. Recuerda, mi hermano, que aunque Dios ya sabe todo lo que yo necesito, Él quiere escuchar que yo le diga. Él quiere escuchar que yo lo pida. Eso quiere. Cuando oramos y pedimos a nuestra manera, según nuestros conceptos o nuestros deseos, estamos pidiendo mal y no recibimos. Recuerden que lo dice Santiago 4:3. ¿Cierto? Que dice que oramos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero es que estamos pidiendo según nuestra carne, ¿sí? Para lo que yo quiero. Y eso nos pasa mucho. Analicemos nuestra vida. Tal vez cuántas oraciones he hecho yo que es lo que yo quiero. Pero cuando pedimos según la voluntad del Señor, aunque no sepamos cómo pedir, el Espíritu Santo presentará nuestra oración al Padre según su voluntad. Yo quisiera que fuéramos un momento a Romanos 8, mi hermano. Romanos 8. Busco aquí en la Biblia. Capítulo 8 de Romanos. Versículos 26 y 27. Miremos lo que dice la palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren, parte del ministerio del Espíritu Santo es ayudarnos en nuestra debilidad. Y esta debilidad dice que, en las palabras que sigue, dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, es nuestra debilidad. Acá en nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nosotros no sabemos pedir a Dios. Porque pedimos a nuestra manera, según nuestros antojos, según nuestro gusto, lo que la carne pide, ¿cierto? Lo que la carne necesita según nuestros conceptos.
Pablo lo llama que esa es una debilidad nuestra. Y es cierto, porque es de nuestra carne. Entonces dice, pero el Espíritu, voy atrás. Hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu toma esa palabra. Mas el que escudriña los corazones, que es el Espíritu, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Cierto? El que escudriña los corazones, recuerden que Dios mira el corazón. Él es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces entendemos que uno es que no debo hacer oraciones para mis deseos personales. Eso sería carnal. Sino hacerla con sinceridad, con sencillez ante Dios. Que aunque yo no sepa cuáles son las palabras más adecuadas, el Espíritu Santo que está en mí, Él va a llevar esa oración porque Él me escudriña y sabe cuál es mi deseo en verdad y mi sentir. Y la vaya a presentar al Padre según la voluntad del Padre y no según mi voluntad. Pero es esa oración sincera y sencilla. Si es sencillamente mi oración porque yo deseo cosas, esa no va a poder pasar del techo. Jesús nos muestra cómo deberíamos orar. La oración llamada el Padre Nuestro constituye un modelo de oración para creyente en todas las condiciones, sea un recién convertido o sea los que ya somos antiguos. El Padre Nuestro es un modelo, no es para repetirlo, ¿no? O sea, tampoco implica nada que lo repita, eso también es válido, pero no es el propósito de Jesús de que nosotros nos aprendamos de memoria el Padre Nuestro y lo repitamos. Lo importante es qué hay en el Padre Nuestro, qué nos quiso enseñar Él con ese modelo, para que nosotros tengamos en cuenta cuando oramos a Dios. El verso 9 dice, el 9, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El encabezamiento de la oración según Jesús debería ir con esto. Hay 3 términos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miremos ese primer término, Padre nuestro. Los que hemos aceptado la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación y lo hemos recibido como tal, somos quienes tenemos el derecho de ser hijos de Dios, lo vimos anteriormente. Y podemos llamarle Padre nuestro, porque Él nos ha hecho hijos a través de Cristo. Y Jesús nos enseña que nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre, ¿cierto? Al Padre. No nos está diciendo que sean dirigidas a Él o al Espíritu Santo, sino al Padre. Tengamos eso en cuenta. ¿A quién oramos nosotros? Al Padre. ¿En nombre de quién? Sí, del Hijo. ¿Y quién hace la obra? El Espíritu Santo. Dice también el segundo término, que estás en los cielos. Reconocer que Dios es soberano, que está por encima del universo, que Él creó. Este universo lo creó Él. Entonces, dimensionar su soberanía y su poder sobre el universo, sobre la tierra y sobre nosotros mismos. Cuando yo expreso esto en algunas palabras, que estoy reconociendo esa soberanía de Dios. Que Él es sobre todo, que Él gobierna todo el universo y todo lo que existe en el universo. Él es más que la creación misma. Es el que está sentado en el trono del universo, manteniéndolo bajo su control. A eso estoy diciendo yo cuando reconozco que estás en los cielos, ¿cierto? Y también dice, santificado sea tu nombre. Podría traducirse también, que tu nombre sea hecho santo. El nombre de Dios implica todo lo que es Dios, todo lo que Él es, todo lo que Dios es. ¿De qué manera nosotros podemos cumplir ese término? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos nosotros santificar el nombre de Dios? A través de nuestra vida, mi hermano. Recordemos, cuando Abraham llegó a Canaán, cuando Dios lo llama, ¿cierto? Él sale de Ur y llega y camina toda Canaán. Cualquier cananeo
que hubiera pasado junto a él, habría observado que tenía un nuevo vecino. ¿Sí? Lo iba a identificar de una. ¿Por qué? Porque es que Abraham, donde estaba, él inmediatamente hacía un altar para Dios, para adorar a Dios. Y eso era una diferencia con todos los cananeos. Y era únicamente a su Dios. Donde quiera que Abraham fue, edificó un altar a Dios. Y cuando el patriarca Abraham comenzó a realizar negocios con los cananeos, ¿sí? Hizo varios negocios, compró tierra y otras cosas hizo también. Comprobaron que él era un hombre honesto y que todo lo que decía inspiraba confianza. ¿Sí? Ellos llegaron a la conclusión de que el Dios a quien Abraham adoraba era un Dios santo. ¿Y por cómo lo hicieron? A través de la forma como Abraham se comportaba. Entonces, nuestro comportamiento habla de Dios. Por ejemplo, Abimelech, un rey, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Cómo un hombre que no conoce a Dios puede decir esto? Lo vio a través de la vivencia de Abraham, ¿cierto? La vida de Abraham. También los hijos de Het le dijeron: eres un príncipe poderoso entre nosotros. Y están reconociendo que es porque Dios está con él. Toda la vida de Abraham reveló la reverencia que él sentía por Dios, que él tenía por Dios. Con seguridad, el nombre de Dios fue hecho santo en Canaán por causa del patriarca Abraham, a través de su vida. Vamos al verso 10. Recuerden que les dije que íbamos a ir haciendo observación de los textos. Esa es una forma de cómo podemos estudiar la Biblia también, por observación. Dice el 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La frase venga tu reino se refiere al reino del cual Mateo nos habla, el reino de Cristo. ¿Sí? Aquí podemos pensar en dos dimensiones. La primera que podemos pensar es que el reino de Cristo o de los cielos está implantado en todos los creyentes, ¿cierto? Está en el creyente actualmente. El reino de Dios está en ti, está en mí. ¿A través de quién? A través de Cristo. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista, que dijo cuando vio a Cristo. Recordamos ese texto, ¿cierto? ¿Y qué fue su predicación? Su predicación fue: el reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros. Eso decía. ¿Y quién era ese reino? ¿Quién lo representaba? Cristo. Bien, en segundo, el reino que Cristo establecerá sobre la tierra en su segunda venida. Cuando el versículo 10 dice venga tu reino, podemos mirarlo en esas dos dimensiones. Uno, el que debemos estar vivenciando nosotros como cristianos, que somos parte del reino de Dios ya. Está en el presente, es actual. Y ese es el reino espiritualmente. Pero el segundo también, ese venga tu reino, es ese llamado a la segunda venida de Cristo, cuando Él establecerá su reino milenial en la tierra, en su segunda venida. Todos deberíamos hacer esa digna petición en nuestras oraciones: hágase tu voluntad, ¿cierto? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Uy, Dios permitiera que su voluntad se diera en la tierra, ¿cierto? Ese es el querer de Él, pero nosotros los seres humanos no hemos permitido eso, la maldad del hombre. Dios lo hiciera, estaríamos en el paraíso entonces. El verso 11: danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una petición maravillosa, ¿cierto? Es muy sencilla pedirle, y yo lo hago en mis oraciones: Señor, danos el pan de cada día, danos el alimento diario. Sin embargo, es un pedido que debería surgir desde dentro de nuestros corazones con mucho entusiasmo, porque no es solamente pedir el pan de cada día, ¿sí? Eso tiene una significación mucho más profunda.
tiene que ver con nuestra absoluta dependencia de Dios, el reconocer que dependemos en todo de Dios. No habla solo de las necesidades físicas de nuestro cuerpo. Dios suple cada día todo eso, ¿cierto? Pero esta petición va mucho más allá y es evidenciar que nosotros necesitamos absolutamente todo de Dios, que por nuestra condición no somos capaces. ¿Sí? Esto es principio de vida, es dependencia absoluta de Dios. Y eso debe ser, mis hermanos. Nos recuerda que el pueblo de Israel recogía diariamente el maná para ese mismo día, ¿cierto? Recordamos esa historia en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos no guardaban provisión para el siguiente día y tenían que depender absolutamente de que Dios les diera el pan cada día. Así deberíamos ser nosotros. Entonces, esta oración que consideramos asegurar el pan para cada día nos muestra que el ser humano debe vivir así, cada día, vivir el día con el Señor, dependiendo de Él, confiando absolutamente en Él, en todo. Y que incluso nuestras necesidades corporales, materiales, físicas, ¿cierto? Esas necesidades básicas provienen absolutamente también de Dios, que no es solamente porque tengo un buen trabajo y porque yo gano y porque yo compro el mercado. El trabajo también me lo dio Dios. Entonces, por eso tengo. El verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nuestras deudas aquí no exactamente está hablando de las deudas que hoy mantenemos, que tenemos un crédito con el banco o le prestamos a un amigo o al hermano. No solo eso, igual si fuese así, entonces estaría diciendo que tenemos que perdonar toda deuda, ¿no? Y cuando hay un préstamo hay que pagarlo. Y en eso somos a veces muy descuidados. Y Dios nos ayude a que podamos mejorar en eso. Pero estas deudas que está referida aquí se está dirigiendo al tema de transgresiones y pecados. Reconocer la importancia y el valor de estar en paz con los demás y en comunión como base de nuestra santificación ante Dios. Es necesario, me recuerdo ahora cuando dice que si vas a presentar tu ofrenda y sabes que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice la palabra que hay? Deja tu ofrenda quietecita, no la ofrezcas, no la presentes a Dios. Ve, arregla primero y entonces luego si puedes venir ya estás santificado, ya estás perdonado, ya sanaste esa situación. Entonces ahora sí puedes presentar una ofrenda porque la ofrenda a Dios tiene que ser santa. Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ese es el gran ejemplo. Entonces, el perdón que Dios nos da en Cristo Jesús, que nos da la salvación, nos hace nacer de nuevo, ser nueva criatura, ser diferentes y tener una moral diferente y no desear pecar más. Esa, ¿cierto? Esa obra de Cristo en la cruz es la que me debe motivar a mí. Es el motivo para yo perdonar las faltas a los demás. Cualquier ofensa, agresión. A veces somos tan delicados que hasta por una mirada ya tenemos problemas con el hermano. Por un gesto que a veces son que no son contra nosotros, sino que algún gesto que la persona hizo por algo y creímos que era contra nosotros. Entonces tenemos dificultades por eso. Bien, mis hermanos, continuamos. Entonces decíamos que dice Efesios: sed más bien amables unos con otros para mejorar las relaciones, misericordiosos, ¿sí? Estando pendiente del otro, lo que necesita, para ayudarlo, y perdonando unos a otros, así como Cristo perdonó. Entonces, esto que habla aquí
perdona nuestras deudas, no está hablando exactamente del tema de la salvación, sino a esos temas de ofensas. Porque ya Dios, el Padre nos perdonó en Cristo. Esa es la salvación que tengo. ¿Sí? No es que Dios nos perdona si yo perdono a mi ofensor. Eso no está en Dios. Dios me ha perdonado en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros allá en la cruz. No en base a que nosotros perdonemos a otro. ¿Sí me hago entender en eso, mis hermanos? Ojalá entendamos bien ese concepto. Yo tengo salvación y he sido perdonado por Dios en Cristo, en la obra de Él. Ahora, entre nosotros que somos humanos y que tenemos defectos, tenemos muchas faltantes en nuestra vida para ser perfectos, ofendemos. Ahí dice entonces la palabra, perdónense. Eso es santificación. El estar perdonándonos es estar limpiándonos permanentemente para estar delante de Dios santo. La redención de Dios se ve en su totalidad cuando Dios nos perdona a nosotros. Ese es su acto a través de Cristo. Cuando aquí dice perdónanos, como nosotros hemos perdonado, no se refiere a nuestra salvación. Está hablando a aquellos que ya son salvos, que ya tienen en sí mismo la naturaleza de Dios. A eso está hablando. Y entonces no es la salvación, es nuestra relación. Es sanar nuestra relación. Dios no espera de que yo perdone, que tú perdones, para perdonarme entonces Él a mí. No, esa no es la forma de Dios. Ese no es su método de resolver el problema del pecado en nosotros. Él envió fue a Cristo, a su Hijo, a morir allá en la cruz, y partiendo de esa base, entonces Él nos perdona. Verso 13, mi hermano. Y no nos metas en tentación, dice el Señor Jesús enseñándonos a nosotros a orar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Eso sí es cierto. Que yo reconozca, en mi oración yo debo tener en mi mente y en mi corazón el reconocimiento de la grandeza de Dios, que Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores, que Él está sobre su gloria, sobre su majestad. Él es eterno. Eso debe ser en mi mente, también en mi corazón cuando yo voy a Dios a orar. Entonces eso me va a dar los motivos de cómo expresarme a Él también. Pero miren la primera parte, y no nos metas en tentación. Hablemos de eso y vamos a terminar con él. En la expresión no nos metas en tentación, el término meter en tentación no puede dar una impresión equivocada a nosotros, porque el apóstol Santiago dijo claramente, Dios no tienta a nadie. Recordemos Santiago 1, el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Está claro, Dios no tienta a nadie. O sea, no nos va a poner como la cascarita. No. La tentación viene del enemigo, es de Satanás, y nosotros, por nuestra condición humana, somos los que accedemos o no a la tentación. Y Pablo habla de la concupiscencia, o sea, toda esa capacidad que tenemos nosotros para pecar, porque nuestra carnalidad nos puede llevar a estar en la tentación y hacer el pecado. Entonces Santiago dice que Dios no tienta, ¿cierto? Entonces, esto es cierto, Dios no tienta. Otras versiones en la Biblia traducen esta misma palabra como prueba. Entonces es no nos dejes en la tentación. Eso sería lo que podemos entender mejor. Ayúdanos a no ser conducidos a la tentación. Claro, es más entendible así para nosotros. Porque ¿quién es que se deja seducir de la tentación? Soy yo. Dios, a través de su Espíritu, está ayudándome para que yo no. Entonces la petición sería esa. No permitas, ¿sí? No me dejes en la tentación.
ayúdame a no ser conducido a la tentación. Guárdame, líbrame. ¿Cierto? Eso es. Entonces, ¿debido a qué pedimos esto? A la autoconfianza. Porque nosotros a veces nos creemos poderosos. Porque creemos que no. Y recuerden, mire que no caiga. Mire que no caiga y que crea que está firme. ¿Sí? Entonces, hay que reconocer nuestras debilidades y eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando yo voy a Dios, yo tengo que ser consciente de reconocer que yo soy débil y que yo necesito de Él absolutamente en todo. Cuando estamos pasando por tentación, Él nos da la fuerza para librarnos de Él. La autoconfianza viene de la carne, no del espíritu. Cuando yo creo que yo soy suficiente, eso es carnal. Cuando yo soy pobre de espíritu, y recuerden que ese es el término más adecuado, pobre de espíritu, según aprendíamos con la señora Ellen, en las bienaventuranzas, es esa persona necesitada que va ante Dios porque sabe que Dios es absolutamente poderoso y que todo viene de Él para mí. Entonces yo me siento incapaz y soy pobre. Y la petición, líbranos del mal, más bien del malo, es lo que está indicando la palabra, líbranos del malo, se refiere básicamente al diablo, ¿sí? Satanás es una realidad, Satanás es cierto, y la Biblia dice que él anda por ahí como león rugiente buscando a quién devorar, y si nos vamos a Juan 10 dice que él vino fue para hurtar, matar y destruir, ¿sí recordamos esos textos? Así que el diablo es real, y ahí está, bueno, que no es omnisciente, que no tiene esas cualidades de Dios, sí, pero Él anda por todas partes. Él le dijo, en el libro de Job dice, vengo de andar la tierra. Eso dice, o sea que Él anda por todas partes. Y además tiene su ejército. Entonces, Él está pendiente para tentarnos. Él sí, ¿cierto? Entonces por eso dice el Señor Jesús, que oremos pidiéndole al Padre que nos libre del maligno, nos libre. Muy bien. Bueno, mis hermanos, en esta oración modelo, tanto para nuevos creyentes como para los que tenemos ya tiempo de serlo, nos muestra el cómo deberíamos nosotros orar al Padre. En nuestra oración diaria, la oración mía con Él. Aquí no me está hablando de cuando me piden allá en la iglesia, mi hermano, ore por este hermano que está enfermo. O oremos por el hermano que está en la clínica. Esas son específicas y son públicas, ¿cierto? Pero aquí está hablando el Señor Jesús, es a mi relación íntima con mi Padre. ¿Cómo debo yo orar? Yo que soy hijo de Dios, que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo, ¿cómo debo orar? Y es magnífico lo que el Señor me enseña que debo tener en cuenta para presentarme ante Dios en oración. De cada uno de estos aspectos que hemos mirado, mi hermano, son de mucho interés para que podamos nosotros crecer en esa relación íntima con el Señor. Al Señor Jesús le agrada que aprendamos a orar, ¿cierto? Eso es lo que nos dejaría como enseñanza final. Y cómo hablar con el Padre, ¿sí? Con nuestras propias palabras, con naturalidad. El Señor Jesús dijo en esos versículos anteriores que hemos visto en este párrafo, la oración no debe convertirse en una exhibición pública. La oración más efectiva se lleva a cabo en privado, entre tú y Dios, entre Dios y yo. Así es, mi hermano. Dios nos bendiga a todos y que esta reflexión de esta noche enriquezca nuestra vida, enriquezca nuestro conocimiento de la palabra, enriquezca nuestra relación personal con el Señor. Y cuando vayamos a oración, vayamos así como nos los enseña, sencillos, humildes, sintiéndonos muy necesitados, reconociendo a Dios, reconociéndolo en su soberanía, en su grandeza, sabiendo que yo necesito absolutamente todo de Él. Eso es el llamado. Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificamos tu nombre, Señor. Te damos toda la honra y la gloria porque tú eres Dios soberano, sublime y eterno. Sobre todo este universo tú gobiernas, Señor. Todo ha sido creado por ti, igualmente nosotros. Y todo proviene de ti, Señor. No hay nada que el hombre pueda hacer para sí mismo si no viene de ti. Por eso, Padre, hoy te glorificamos, te adoramos, Señor, te alabamos, Padre. Y te pedimos que nos des el pan de cada día. Señor, aún eso lo necesitamos. Necesitamos el trabajo, necesitamos los ingresos, necesitamos los alimentos, necesitamos la salud, Señor. Necesitamos ser guardados por ti, Señor. Necesitamos ser protegidos por ti. Tú eres nuestro refugio. Y necesitamos que tu ángel acampe a nuestro alrededor, Señor, y nos defienda del maligno. Que no nos permita, Señor, que nos des fuerza para no caer y acceder a la tentación. Líbranos del mal, Señor. Padre, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el universo. Tú dominas sobre todo, Señor, y a ti damos toda honra y gloria. Bendecimos a la Iglesia Templo Santo, Señor. Todos oramos por nuestra iglesia, por cada hermano, cada familia. Oramos, Señor, por nuestro pastor Alberto, por su familia, Padre, porque tú has tenido misericordia con ellos también y con toda la iglesia. Y queremos seguir siendo, Señor, bendecidos, beneficiados con tus favores, Señor, con tu gracia, con tu misericordia. Padre, perdónanos en todos nuestros pecados. Señor, limpia nuestra vida y santifícanos. Padre, gracias por la obra de Cristo en la cruz que nos dio la salvación, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda honra y gloria. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. ¡Hola, guerreros! ¡Hola, valientes! El día de hoy te traemos una invitación muy especial a que no te pierdas nuestra nueva serie. Jesús es por siempre. Todos los domingos a las 4 de la tarde. En nuestro canal de YouTube. Recuerda tus materiales para nuestra manualidad. Y no olvides nuestro versículo lema. Pero en cuanto a mí Y a mi familia. nosotros seremos al Señor. Josué 24:15. Te esperamos. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Sé tu amor. Hola queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. Jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. ¡Lo esperamos!